Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. El otro día, reflexionando sobre el camino que seguimos, me di cuenta que muchas veces buscamos cumplir con sueños y deseos que tal vez no son nuestros. Tratamos de cumplir expectativas y repetimos patrones que venimos cargando desde varias generaciones atrás. Pero lo más curioso es que lo hacemos inconscientemente. He entendido que es importante cuestionarnos lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿El sueño que tengo es en verdad mi sueño? ¿O lo estoy cumpliendo para satisfacer a alguien más? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Es algo que disfruto o lo hago porque eso hacía feliz a mi abuelo, papá, tía, etcétera? Y no es que juzgue a nadie en específico por heredarme sus sueños o quererme ver como un lienzo para poder pintar la vida que otras personas no pudieron hacer. Al contrario, creo que muchas veces nos envolvemos en un ciclo en donde repetimos actitudes, formas de pensar e ideas que ya damos por sentadas. Es importante hacer las paces con las personas de tu familia que en el pasado actuaron de maneras en las que a lo mejor inconscientemente solo estaban repitiendo un patrón que alguien más les heredó. Pero hoy te invito a que también puedas conectar con esta idea, de permitirte sanar todo lo que generaciones pasadas han arrastrado hasta este momento de tu vida. Al final somos nosotros mismos quienes tenemos la responsabilidad de identificar las cosas que nos hacen felices y las que nos alejan más de la versión de nosotros mismos que queremos construir. Respira. Inhala profundamente y deja que con el aire entre a tu cuerpo mucha energía sanadora. Sostén por un momento y recuerda que tú escribes tu propio destino. Y exhala. Deja ir los rencores y pensamientos que no te dejan avanzar. Cuando dejas de pensar desde el sentimiento del rencor y comienzas a escuchar y a ver con empatía a las personas que se han encargado de cuidarte y guiarte durante los primeros años de tu vida, te das cuenta de que cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Probablemente estas personas no tuvieron el tiempo para cuestionarse todo lo que hacían y la manera en la que vivían. Tal vez contigo solo han tratado de hacerlo mejor de como lo hicieron con ellas. Pero tú ya estás aquí, en este momento en el que tienes toda la libertad de reconocer todas las cosas que puedes cambiar en ti y que te acerquen más a quien genuinamente quieres ser. Agradece por todo lo que las generaciones anteriores te han enseñado. Toma todo lo que te sirva, pero también aprende de todo lo que no te hace mucho sentido. Agradece porque de cada cosa podrás construir puentes que te ayuden a cruzar hacia los lugares que anhelas. Pero también podrás construir barreras que te permitan marcar límites con las cosas que no te hacen bien.
Recuerda de dónde vienes siempre, pero no pierdas el enfoque de hacia dónde vas. Respira y perdona cada actitud y cada patrón que repetiste y que después de cuestionarte descubriste que no era lo que querías para ti. Abraza ese poder que tienes para poder ser leal a lo que quieres alcanzar, a lo que proyectas como persona, y comparte siempre esa luz con la que solo tú sabes brillar. Recuerda que eres tus decisiones y que no te define lo que las demás personas esperan de ti. Sana y perdona lo que te han heredado y que no va contigo, pero también honra las cosas que te han hecho crecer. Respira. Inhala profundamente y siente cómo el perdón entra a tu cuerpo. Sostén por un momento y atrévete a construir tu propio camino. Y exhala. Deja ir todo lo que te ha hecho mal. A partir de ahora tú escribes el resto de tu vida. Por ahora, disfruta de este momento de paz y de calma que te estás dando. Ve a disfrutar de un sueño profundo y reparador. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Te quiero.